Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso hoy con una nueva recopilación de historias del culto. Ya saben que estos videos son largos, así que solo les recuerdo suscribirse, dejar un like y un comentario. Dicho esto, vayamos con las historias. Hola, soy José y esta historia es en lo personal la más íntima que jamás he contado. Y en lo personal es lo más íntimo que me ha tocado narrar públicamente, así que empezaré a relatarla. Actualmente tengo 23 años y vivo en Ciudad Juárez. Todo empezó cuando yo inicié un viaje con mi hermano Eric a la hermosa playa de Puerto Peñasco. Al momento de abordar el camión, nos tocaron los últimos asientos y no tardó mucho para hacer amistad con la gente que estaba cerca de nosotros. Enseguida de nuestros asientos estaba una señora llamada Lupita y su hijo joven llamado Gabriel. Parecían ser muy amables y de inmediato nos hicimos amigos. Pero conforme el camión avanzaba, Eric, mi hermano, y la demás gente se iban durmiendo. Pero Gabriel me miraba muy atento, y yo, como iba tomando, traté de no darle mucha importancia, pues era una mirada de esas que te indican que quieren algo más contigo. Así que yo me hice el disimulado y volteé para otro lado. En fin, llegamos a Peñasco el miércoles en la mañana, y lo primero que hicimos fue instalarnos en el Hotel Paraíso del Desierto. Así que bajamos equipaje, nos alistamos y nos dispusimos a desayunar antes de ir a la playa. El tiempo fue pasando, hicimos actividades y ya en ese momento mi hermano y yo hicimos más amistades con la gente del camión. Pero Gabriel no se me despegaba en ningún momento, tanto que hasta trataba de evitarlo, pero era inútil. Yo, como no quería pasar un mal momento, lo pasé por alto hasta que llegamos al hotel a descansar. Eran las 9 de la noche y la señora Lupita y Gabriel nos invitaron a Eric y a mí a tomar. Pues se nos pegaron Elena, Sebastián y Fernando, nuevas amistades recién hechas ese mismo día, así que terminamos aceptando. Yo, a decir verdad, no quería ir, ya que la mirada de Gabriel me incomodaba un poco, pero terminé aceptando para no ofender a nadie. Luego de unas horas terminamos tomando de más y poco a poco la gente se iba retirando, hasta que solo quedamos en la habitación la señora Lupita, Gabriel y yo. En ese momento pensé entre mí mismo, este es mi momento para saber qué es lo que quiere de mí. Y para ser sinceros, ambos estábamos ya bastante tomados, y después de platicar lo básico, me sorprendió diciéndome que le gustaba lo sobrenatural, y también involucrarse en ciertas cosas de la misma temática. Pero me sorprendió aún más diciéndome que yo le gustaba, y que le encantaría tener relaciones conmigo. Yo me saqué tanto de onda que en la confusión y en la borrachera terminó convenciéndome a muy duras penas y terminó pasando lo que tuvo que pasar esa noche. Al día siguiente amanecimos con la luz del sol y la brisa del Pacífico, tanto que, para ser sincero, terminé fascinado con lo ocurrido. Pero por otra parte, tenía dudas de lo que había pasado anoche, ya que por la borrachera no recordaba muchas cosas. Sin más preámbulos, llegó el día viernes. Ese día hicimos el paseo en barco y actividades programadas, pero Eric, mi hermano, notaba que algo pasaba, ya que se me notaba el semblante blanco y me sentía con mucha calor, como si algo me debilitara. Eric me preguntó que si tenía algo, pero yo no quise preocuparlo y le dije que no tenía nada, que tal vez estaba deshidratado. En fin, llegamos al hotel en la noche a descansar y me bañé para bajar el malestar. Esa misma noche, al terminar de vestirme, tocaron mi puerta Gabriel y Elena, invitándome unos shots de tequila. Yo, pensando en lo que había pasado la última vez que bebimos, acepté encantado. Y nos sentamos en una mesa de las que estaban por la alberca del hotel. Ya después de unos tragos, Elena me preguntó: José, ¿recuerdas lo que hicimos la noche del jueves? Yo le respondí que la verdad no.
Esa noche estuve muy tomado y no recordaba ciertas cosas. Gabriel intervino diciendo: José, esa noche solo quedamos Elena, tú y yo, y después de platicar jugamos a la ouija por curiosidad. Yo me quedé pasmado del susto y les comenté a ambos que no lo creía, ya que a mí no me gustaban esas cosas. De pronto Elena sacó su teléfono y me dijo: mira, hasta video tomé de esa noche. Al mostrárnoslo, quedé helado del susto, al ver que en dicho video estábamos los tres sentados en la habitación de Gabriel. Yo estaba en medio de la mesa y cada uno poníamos el dedo sobre la aguja del tablero. El video se cortaba por unos segundos y solo se mostraba que hacíamos preguntas, y se mostraba también un peluche que estaba sobre un ropero, y este de pronto se empezaba a mover solo al jugar con esa cosa. Nadie de nosotros se dio cuenta en ese instante, pero los tres nos asustamos mucho al verlo. Yo, sacado de onda, no podía creer que hubiese pasado, y según Elena, el oráculo se movía por sí solo y no cerramos debidamente el juego, y que teníamos que jugar de nuevo o algo nos podía perseguir. Yo, enfadado, les dije que yo no creía en esas cosas y que mejor nos deshiciéramos de ella. En medio de la discusión, juro que una de las sillas de la mesa se empezó a mover como si alguien se estuviera meciendo. Los tres nos aterramos y nos fuimos corriendo a la habitación de Gabriel. Ya después de platicarlo mucho, decidimos reunirnos y terminar el juego. Yo estaba temblando del miedo y tuve que tomar para agarrar valor. Gabriel me tranquilizaba diciéndome que nada ni nadie podía separarnos. Ya de rato empezamos las preguntas. Para no hacer más largo el relato, el nombre de esa cosa era Asbel. Procedió a decir que no quería que nos fuéramos, y que era un alma maligna. Yo casi me desmayaba del susto, pero Elena me sostenía. Ese juego duró 2 horas y 45 minutos. Después de mucho esfuerzo se pudo cerrar el juego. Al día siguiente, en la mañana, decidimos quemar la tabla. Después echamos las cenizas al mar y prometimos que nadie diría nada de esto a nadie para evitar involucrarnos de alguna forma. Ya ese mismo sábado en la noche era el regreso a Juárez, y solo pasaba por mi mente esa horrible experiencia con ese juego. De unas vacaciones de verano solo tuve un trauma y una experiencia satisfactoria a la vez. Aconsejo también a la gente que jamás intenten meterse en cosas que no conocen, pues nunca sabemos quién responderá del otro lado y mucho menos cómo atacará. Gabriel y yo seguimos teniendo contacto hoy día y ambos aprendimos de esa experiencia. Buenas tardes. El día de hoy te contaré una historia que me contó mi padre cuando estaba pequeño. Esta historia igual es de Aldama, Chihuahua. Mi padre vivía en una localidad que se llama Chorreras. Cerca de esa localidad, si nos vamos por una de las presas, está cerca a la localidad del Granero. Él me decía que por la carretera Ojinaga, Chihuahua, pasaba un señor que pescaba en la presa y llevaba el pescado a Chihuahua. Él siempre pasaba de noche, por lo cual le decían historias de aparecidos, pero él era escéptico, así que no creía en esas cosas. En una noche pasó como todo el tiempo por la carretera, pero en uno de los tramos encontró a un señor pidiendo ride. El señor se detuvo cerca de donde estaba ese hombre. Le preguntó a dónde se dirigía, a lo cual el hombre le respondió que a un rancho llamado Tierra Blanca. El señor lo subió y siguió el camino. Al llegar al dicho rancho, esa persona ya no estaba, a lo cual el señor se cuestionó qué habrá pasado. ¿Qué habría pasado y por qué la persona a la que le dio el aventón ya no estaba en su troca? Pasó el tiempo y en otro viaje de noche se encontró a la misma persona en ese mismo tramo, a lo cual el señor lo cuestionó sobre qué había pasado la otra ocasión, pero esa persona solo dijo lo mismo de la vez anterior,
y el señor procedió a volverle a darle un aventón. Al llegar al dicho rancho, esa persona se encontraba en la troca, pero al bajarse, el señor se percató que esa persona flotaba en lugar de caminar. El señor procuró mejor salir temprano de la localidad del granero y en uno de los viajes llegó al lugar donde le había pedido aventón esa persona. Y en ese lugar encontró una cruz vieja y descuidada. Al encontrar esa cruz, el señor llegó a dejarle flores y orar por él a esa cruz cada vez que pasaba por esa carretera. Hola, me llamo Rodrigo y soy de Lima, Perú. Me gustó mucho su canal y me animé a contarle esta pequeña historia que empezó hace ya muchos años y acabó no hace mucho. Nunca fue nada malo, pero la experiencia paranormal siempre quedará en la memoria de mi familia. Todo empezó cuando mi tío, hace muchos años, fue con su amigo a un terral a explorar y se dieron con la sorpresa de encontrarse dos esqueletos que eran de una madre y una niña. La curiosidad los inclinó a llevarse cada uno la calavera de estos cuerpos, y bueno, mi tío se llevó la calavera de la niña, la cual tenía cabellos y dientes, poniéndole de nombre Chujito. Todo normal. Mi tío vivía con su hermana, mi madre, y sus papás, mis abuelos, en la cual había cierta actividad paranormal, pero esa es otra historia. Cabe resaltar que mi abuela, al mudarse, siempre llevó con ella la calavera por recuerdo, y porque ciertos conocedores del tema le comentaron que ésta protegería la casa y que nunca se le debería rezar, porque si no se le tendría que rezar todos los días, y lo mejor era no hacerlo. Un claro ejemplo fue que una tía mía, cuando era niña, estaba durmiendo en la casa de mi abuela y sintió que alguien la movía como para despertarla para ir al colegio, pero no hizo caso y siguió durmiendo. Pasaron unos minutos y la volvieron a mover y al despertarse se dio cuenta que eran las 4 de la madrugada. Por la sorpresa de que no había nadie en el cuarto y estaba todo oscuro, se paró de la cama y prendió la luz. Y bueno, al ver que no había nada, continuó durmiendo. A la mañana se dieron cuenta que afuera, en la pared de la casa, había pisadas de zapatos en dirección a la ventana del cuarto de mi tía, el cual estaba en el segundo piso. Mis abuelos asumieron que se trataba de la niña, despertando a mi tía para que al momento de hacer ruido y prender la luz pudiera espantar a los ladrones que estaban intentando subir a su cuarto para entrar a la casa y robar. Al pasar los años, mi madre me tuvo a mí y a mi hermana 4 años menor. Para cuando yo tenía 16 y mi hermana 12, visitábamos a mi abuela que vivía con mi abuelo en un nuevo departamento. Lo curioso de esta historia fue que siempre que alguien visitaba la casa de mis abuelos, le comentaba a mi abuela: «Oye, ¿por qué tu nieta, mi hermana, no sale a saludar?». Y mi abuela les decía que no estaba en casa. Solo estaba ella y mi abuelo. Habrá pasado eso varias veces. Mi abuelo mismo, que estaba en una silla de ruedas en su cuarto, le decía a mi abuela: «Vino mi nieta y no ha venido a saludar», haciendo referencia a que veían a una niña caminar o correr por los pasillos y la confundían como si fuera mi hermana. Una de las últimas veces que mi abuela me contó algo similar fue que mi abuelo le dijo que estuvo hablando con una niña parecida a mi hermana, que por un momento la confundió con ella, pero que al rato se fue como sin nada. Varios han salido espantados después de que mi abuela les diga con calma y por costumbre que era la pequeña niña que siempre los acompañaba y jugaba en la casa. Lamentablemente hace unos años mi abuelo falleció y quedó solo mi abuela en esa casa, por lo que se contactó con una persona que conocía del tema y le recomendó bautizar a la calavera para que ésta pudiera descansar en paz. Mi abuela le hizo caso y la bautizó con el nombre de Urpi. Al día de hoy, mi abuela vive con nosotros, mis padres, mi hermana y yo, y al mudarse trajo la calavera llamada Urpi. Desde el día que la bautizó,
la niña no ha aparecido más en ningún momento, y la tenemos en la lavandería, encima de la terma de agua, con sus cabellos y dientes que aún quedan. Me gustaría tomarle foto, pero la verdad le tenemos respeto, ya que nos ha cuidado por muchos años. Nunca nos han intentado robar ni nada por el estilo. Además, tampoco ha traído ni se han sentido energías pesadas. Siempre se ha vivido con ella con toda la tranquilidad. Gracias por leerme y espero puedas contar mi historia, que a pesar de que lo paranormal da mucho miedo, en varios casos son almas que buscan el bien si se les da el respeto que merecen. Un gran saludo, me encanta tu canal y espero siga con mucho éxito. Numancio estudiaba en la secundaria del colegio Early College High School en Nuevo México. Una tarde estaba sentado en el amplio mueble de su oficina y pensó que era el momento de ajustar cuentas con el profesor que le había faltado el respeto. Pocas veces el estudiante se dejaba llevar por sentimientos coléricos, pues se utilizaba más el cerebro que el corazón. Sin embargo, pensó que esta ocasión ameritaba un ajuste de cuentas con aquel altanero. A pesar de que algunos de sus profesores, como ese, rechazaron sus trabajos basados en sus minuciosas investigaciones, él siempre tuvo la sospecha de que esos mediocres habían tomado esa decisión debido a su falta de conocimientos. Comenzó a calcular algunos movimientos para poder vengarse mientras la tarde daba sus últimos destellos. Sacó uno de esos manuscritos de páginas maduras que reposaba en la biblioteca de su casa. El libro era grande y tenía una superficie de tela oscura muy suave. El misterioso ser que buscaba tenía una larga y peligrosa reputación, pues en épocas remotas fue utilizado por los estudiosos de enorme talla, y para ser atraído se necesitaban los más escondidos conjuros. Necesitaba esa entidad, pues era lo suficientemente hostil, sigilosa y sobre todo porque no dejaba un rastro que pudiera inculparlo. Sería como una lúgubre estela del terror que viajaría entre las nieblas sin ser notada. Después de un momento, llevó el manuscrito a su escritorio para poder pasear por las páginas con mayor calma, y se recostó en su silla mientras leía la parte que le interesaba. La columna vertebral de Numancio temblaba al observar ese baile de mortales signos y siniestros dibujos. Era un conocimiento que nacía con la fuerza necesaria para provocar un desastre. Planificó los procedimientos a realizar mientras sus dedos golpeteaban la superficie de su extenso escritorio. Finalmente, fue a acomodar los elementos que necesitaba para atraer a ese candidato ideal. Numancio estuvo calculando atentamente la adecuada posición planetaria en su computadora. Más tarde, se dedicó a dibujar los complicados símbolos en el suelo de su laboratorio. Al acercarse el momento indicado de la noche, y mucho después de que el sol matizó las últimas nubes del horizonte, colocó con precisión una serie de huesos y venenos en los lugares exactos y los acompañó con velas. Después se vistió de manera adecuada para poder comenzar. Todo estaba ordenado admirablemente, y finalmente se sentó sobre los símbolos tomando la posición adecuada. Al llegar el momento, procedió a pronunciar las palabras, esparciendo sus solicitudes sobre el aire. Era de noche y el estudiante necesitaba mantener un severo control sobre las neuronas, pues una situación como esa no era para personas sensibles. Permaneció sentado en posición de loto y sin moverse sobre el regimiento de signos mientras luchaba contra la irrupción del temor. Una vez que las palabras y los siniestros conjuros acabaron su viaje por el aire, el viento comenzó a rugir violentamente en el exterior de la mansión. De pronto vino una violenta tormenta. Llovía a cántaros, los truenos retumbaban y los árboles parecían moverse en una danza demoníaca, mientras sus ramas chicoteaban en el viento. Serenó sus delgadas facciones, intentando pensar claramente mientras sus palabras volaban por la habitación
pareciendo que se desmarañaba la realidad. Numancio sabía que faltaba poco para estar frente a un ser rodeado de poderes impredecibles, y las posibilidades eran desconocidas. Finalmente, comenzaron a ocurrir algunos indicios de que el ser se aproximaba. Se vio primero una pequeña sombra sobre la pared que comenzó a crecer y se iba expandiendo de un modo prodigioso, oscureciendo toda la habitación. Poco después, pudo notarse que el ser tenía una deforme cabeza de forma bestial y repelente, desprovista por completo de humanidad, y casi tocaba el techo de la habitación. El estudioso estaba suficientemente cerca del ser, y podía notar que llevaba una capa de matiz ébano sobre su delgado cuerpo, y no tenía ni un solo pliegue. Esa silueta alta llevaba una helada expresión dibujada en su macilento rostro. Rodeaba ligeramente los signos de protección diseñados en el suelo y parecía tratar de irse contra Numancio, pero retrocedía como si una fuerza invisible lo expulsara, tal y como haría un ser humano si de repente tocara una reja filuda. Se movía alrededor midiendo sus posibilidades de romper las poderosas líneas de protección. Sin duda, un ser remoto e inhumano con unos opacos iris de misteriosa negrura en las que se reflejaba ideas sacrílegas. Después de un momento, Numancio le señaló con mucho cuidado una foto de su profesor que estaba ahí cerca, pidiéndole que le diera una lección y dictándole unas siniestras órdenes. Profana su aposento y acomete como solo tú sabes hacerlo. Si es resistente a tu ataque, espanta su mente y su corazón y logra que lamente su comportamiento. Transcurrió un tenso momento y el ser se desmaterializó, tomando el aspecto de una pequeña sombra. Poco después, la diminuta mancha salió del lugar deslizándose por la ventana, dirigiéndose rápidamente a la casa de la víctima. El profesor que sería la víctima sabía muchos trucos del ocultismo, y eso contribuía en gran medida a hacer que la invasión de su morada fuera algo más desafiante. Los sujetos a los que apoyaba ese profesor no se contentaban solo con agitar sus armas y afirmar su autoridad sobre los pobladores, sino que les agradaba amedrentar con amenazas. Por lo tanto, era importante hacer algo, y obligar a las insólitas criaturas a participar en acciones violentas de maneras discretas para obtener alguna ventaja. La sutil sombra llegó a la parte exterior de la casa y continuó avanzando veloz y sigilosamente a través de las lúgubres calles. Era lo suficientemente discreta para no ser notada y cumpliría bien con su misión espectral. Desde ese momento, el alumno se decidió a dejar a un lado esas pequeñas diversiones y se dedicaría a atormentar metódicamente a cualquiera que resultara un obstáculo para sus teorías. Y trataría de, cada vez que le pareciera preciso, iría iniciándole las víctimas adecuadas a esos seres y con suficiente conocimiento y control no podría fallar. Sus criaturas le enseñarían al mundo corrupto lo que era el horror, y si lo deseaba podría acabar con los prestamistas avaros, los soldados crueles y los corruptos que estuvieran escondidos en su hipocresía. La negra sombra continuaba su silencioso camino sin que nadie pudiera percibirla. La luz de la luna iluminaba algunos callejones, pero quedaba opacada por las nubes que parecían querer ayudar al mensajero de la muerte, que avanzaba sin problemas a través de las distintas calles, rumbo hacia la casa de su víctima. Una vez que llegó a la calle donde estaba la mansión indicada, aminoró su marcha y se acercó a la puerta de la parte delantera de la casa. La pequeña sombra tuvo que esperar un momento, ya que todos los ocultistas tenían símbolos de protección en las paredes exteriores de su morada, y las puertas para poder evitar los diversos ataques de enemigos que nunca faltaban. El ser deambuló por el jardín y esperó a que alguien abriera la puerta. Apenas llegó la hija del profesor, se metió a la casa rápida y silenciosamente. El sujeto pronto sabría lo peligroso que esos seres podían ser. Mientras el instructor leía relajadamente,
se oyó un murmullo lejano en la parte trasera de la mansión. Ese sonido le causó una extraña sensación. Era como ser perturbado por el vuelo de unos vampiros, similar a alguien que le murmuraba al oído unos cantos enigmáticos. Luego de un momento, el mueble en el que estaba sentado comenzó a sacudirse levemente. El profesor se levantó y revisó el sillón para ver si algo lo movía por debajo, y al no ver nada miró alrededor extrañado. Verificó que la puerta de la casa estuviera cerrada. Había silencio y solo se oía débilmente el sonido de los grillos. Se sentó nuevamente y tomó el periódico. De pronto los grillos callaron, y al sillón sobre el que estaba sentado comenzaron a brotarle de los costados dos brazos musculados y de piel gris, y las manos poseían terribles garras, y también le brotaron por debajo dos piernas igualmente fornidas. El sujeto saltó hacia adelante aterrado y cayó al suelo. Ante sus incrédulos ojos, el mueble se puso de pie y comenzó a andar bamboleándose torpemente, mientras se convertía en una especie de monstruo gris y peludo de colmilluda boca. El sujeto estaba desconcertado y trató de alejarse. La criatura se le abalanzó e instantáneamente le devoró un brazo, dejándole solo unos colgajos de carne. A duras penas el profesor se arrastró sangrando hasta una pequeña mesa en que tenía un amuleto especial y lo enseñó al espantoso ser, que al verlo dejó de atacar. Y poco después, el mueble volvió a la normalidad. Al día siguiente corrió por la escuela el atemorizante rumor de que algo había atacado al profesor. Numancio llegó a la escuela y al oír los siniestros comentarios se dio cuenta de que había tenido éxito. Nadie podría relacionar a Numancio con el delito, pues había hecho un buen trabajo y mantenía la discreción necesaria. Sin embargo, algunos en su salón pensaron que solo alguien con su habilidad podía lograr a las entidades de esa manera. La mayoría de los alumnos que oyeron el caso sospecharon de que se trataba de una nigromancia poderosa y oscura, un vil encantamiento ignorado por los catálogos conocidos. Hermanos, ¿qué les parecieron las historias del día de hoy? Algunas de nuestro estado Chihuahua, algunas un poco más lejos, como la que nos han enviado desde Perú, y esta última que personalmente me recuerda mucho a las historias de Lovecraft. Si alguien las conoce, me gustaría que lo pusieran en los comentarios. Espero que les hayan gustado estas historias. Hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.